bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un libro de la lista de las mejores 36 novelas distópicas que podréis encontrar el enlace aquí, que es este, Hijos de Hombres, de Philip Dorothy James, más conocida como P. de James en castellano y P. de James en inglés. Es una novela distópica de ciencia ficción de esta escritora británica que fue publicada en 1992 y que en España está siendo publicado por Ediciones B, y esta edición tiene unas 350 páginas. En la descripción del vídeo y en el mensaje anclado encontraréis el enlace promocionado a Amazon del libro por si os lo queréis comprar. Pero tengo que deciros que la edición en inglés tiene bastantes menos páginas, pero también porque tiene la letra muy comprimida. O sea, en realidad la novela necesita 350 páginas para no quedarte ciego mientras lo estás leyendo. En el 2006 este libro fue adaptado al cine por el director Alfonso Cuarón y fue protagonizado por Julianne Moore y Cliff Owen, y aunque realizó varias alteraciones de la novela para adaptarlo al cine, ya que si lo hubiese adaptado tal cual no estaba preparado para el cine, tuvo bastante éxito y además la propia escritora, que aún estaba viva, le gustó bastante. Y es que esta escritora nació en 1920 y murió en el 2014, por lo que vivió muchísimos años. Se murió con 94 años, por lo que cuando estrenó la película esta señora ya era muy mayor. Pero estuvo escribiendo hasta muy avanzada su edad, ya que esta no es la última novela que escribió. Se trata de una novela relativamente corta, de un estilo narrativo muy similar a las novelas de ciencia ficción de los años 70 o 80 de autores como J.G. Ballard o Philip K. Dick, que son unos grandes exponentes de este género, y eso es precisamente porque James era de esta misma generación, porque como os digo nació en 1920, antes que algunos de los autores de este periodo. ¿En qué se caracteriza este tipo de narración? Se trata de novelas que más que nada lo que intentan es recrear un ambiente en el que normalmente ha sucedido algún tipo de catástrofe y se analiza la reacción social, es decir, las personas como sociedad qué reacción tienen a la desgracia que ha pasado. Y eso que conlleva que los protagonistas sean simplemente el conducto a través del cual se desarrolla este camino, porque lo que busca la novela es la reflexión sobre la sociedad y la naturaleza humana, y en su caso una reflexión teológica, que en este caso este libro sí que tiene, ya que todo el mundo tiene la sensación de que Dios los ha abandonado. Esto supone que los protagonistas y los personajes que salen sean relativamente planos, ya que no se profundiza en el desarrollo psicológico de los personajes, pero sí que es cierto que el protagonista, que normalmente suele ser alguien que cae mal, porque suele ser alguien que se distancia del resto de la sociedad y que tiene cierta superioridad moral, pero que a lo largo del libro se da cuenta de que hay muchas cosas que no ha visto, que no ha comprendido porque no ha querido ver, y alguna acción exterior hace que le sea necesario abrir los ojos. En este caso, la novela está protagonizada por un profesor de historia victoriana de la Universidad de Oxford y que también vive en Oxford, Theo Faron, que acaba de cumplir 50 años y va alternando entre dos tipos de narrativa. La primera persona, que es a través de un diario que escribe el propio Theo, que empieza a escribir el 1 de enero de 2021, o sea, este año. Y la otra forma es a través de la tercera persona subjetiva, que siempre sigue al protagonista, a Theo Faron. Los días que transcurren en el diario o en narrativa en tercera persona nunca se cruzan, sino que simplemente sigue temporalmente lo que va sucediendo en la historia, y gracias a lo que se escribe en tercera persona sabemos que Theo no siempre dice toda la verdad en sus entradas de diario, y le excusa diciendo que si alguien lo encontrase, que no lo cojan por un disidente, que él simplemente está escribiendo las cosas de una forma que a él no le incrimine nadie. La narración es fluida y aunque, como os digo, es difícil empatizar con el protagonista, la verdad es que todo lo que se desarrolla a su alrededor es interesante, son personajes naïfs y que son poco realistas con lo que desean. Y de hecho, el propio protagonista se describe a él mismo como una persona egocéntrica, que es incapaz de conectar con los demás, que nunca ha querido a nadie y que tiene cierta superioridad moral en relación a sus congéneres. Y de hecho, dice que todo el mundo dice que
Por eso ha estudiado historia victoriana, porque vive en el pasado y no le interesa nada. La novela así empieza con la primera entrada de diario de Theo Faron, que como os he dicho es del 1 de enero de 2021, después de que se haya muerto el último Omega, que nació en 1995. ¿Y qué quiere decir esto, os preguntaréis? Theo explica desde el principio que en 1994 empezó a descender drásticamente la fertilidad de los hombres hasta llegar a cero, y hasta el punto de que incluso el semen que estaba criogenizado en clínicas de fertilidad se inspeccionó y también era completamente estéril. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres siguen siendo fértiles. El problema son los hombres. Debido a que el hecho de que dejen de nacer niños implica la desaparición de la especie humana, se conoce en 1995 como el año Omega. Y los Omegas son precisamente los niños que nacieron en 1995. Y el chico que se muere es el último que nació en julio, creo que nació. Por todo lo anterior, cuando empieza el libro, hace 25 años que no ha nacido ningún niño, por lo que todas las escuelas han cerrado, los parques infantiles también, las universidades se mantienen abiertas para dar clases a gente mayor o de mediana edad o alguien que simplemente quiera seguir aprendiendo, y la población simplemente es una población apática, envejecida, que no le ve el sentido a nada, y con el gran problema de que la generación Omega ha disfrutado de grandes prerrogativas y son unos... Penny no sabe lo que quiere. Y son unos niñatos de 25 años que hacen lo que les da la gana, que matan si quieren matar, y de hecho hay pequeños grupos sectarios de Omegas que se dedican a eso, a matar ritualmente a gente, cuando no son los típicos ricachones que se pasan el día de fiesta sin preocuparse por nada, o bien abusan de su poder cuando están dentro de la policía o dentro del ejército. Cuando, una vez pasados unos años desde el 95, después de investigaciones y de no encontrar el origen del problema o una solución, cuando la sociedad en sí aceptó la muerte, cayó en una gran apatía, dejó de ir a trabajar, dejó de preocuparse por la política, se quedaron en casa, empezaron a contaminar, hubo una práctica revolución civil organizada por las mujeres que se deshacían del patriarcado, o así lo pinta la autora, y la cosa es que todos los estados, ya fuesen democráticos o fuesen dictaduras, empezaron a derrumbarse porque la gente no creía en nada. Y por no creer en nada es que ni siquiera tenía relaciones sexuales o relaciones con otros seres humanos, porque no le interesaba nada. Es que imaginaos que pasase hoy en día, que el año que viene todos los hombres se quedasen infértiles, o las mujeres, y no pudiesen hacer más niños. O sea, enfrentarse a un futuro sin futuro, eso es lo que provoca que la sociedad en su conjunto se desmorone. Así, cada país lidió mejor o peor con toda la situación, y en el caso del Reino Unido y de Inglaterra, que es donde sucede toda la acción, en el 2006, Chan Lippiatt, que es el primo del protagonista, después de ganar las elecciones, sin hacer trampas, pues hizo un movimiento Hitler y se proclamó guardián de Inglaterra, no del Reino Unido, porque lo suena mejor como guardián de Inglaterra, y de hecho designa guardianes para el resto de territorios porque en realidad controla todo el Reino Unido, y se carga el sistema democrático, cosa que no importa a nadie, para así tener el control absoluto de la crisis y llevar al Reino Unido al mejor final posible, o así se justifica él. Aunque es considerado por sus oponentes como un tirano, porque lo es, y un déspota, la realidad es que adopta una actitud paternalista hacia la población, que pone orden en todo el desorden que había, prometiendo que hasta el final de su vida hará todo lo posible para que tengan una vida tranquila, sin ningún tipo de criminalidad, y con los recursos suficientes de electricidad, comida, para sobrevivir con dignidad al fin del ser humano. Pero evidentemente esto no se consigue de forma gratuita, y detrás de todas estas promesas hay ciertos actos muy poco éticos y tratos inhumanos, pero la población elige cerrar los ojos y contentarse con que al menos van a morir tranquilos. El país es así gobernado por el Consejo de Inglaterra, que está formado por Chan y 4 consejeros más, mientras que el Parlamento, que es quien realmente tendría que tener el poder,
es simplemente decorativo, ya que no puede decidir sobre nada y únicamente puede hacer propuestas al Consejo de Estado, que también controla Chan, porque son 5, pero quien toma la decisión final siempre es Chan. Por otro lado, los guardias granaderos, una sección del ejército en el Reino Unido, se convierten en un cuerpo de élite que se encargan de la protección del cuerpo del guardián de Inglaterra, y la policía secreta y estatal se preocupa de que los decretos del Consejo sean seguidos por el resto de la población y hacer desaparecer a quien haga falta. Y dentro de estos, los omegas evidentemente son los más crueles. El sistema judicial también se elimina y únicamente quedan un juez y 2 magistrados, que son quienes toman las decisiones. No hay jurados y no hay otras instancias, y cuando encuentran a alguien culpable, que es en la mayor parte de las ocasiones, a los acusados se los envía a la isla de Man, que se ha convertido en una colonia penal totalmente aislada y incomunicada, pero no en el sentido de lo que hicieron en Australia, que allí sí que tenían algún tipo de control, sino que simplemente los dejan allí y allí no hay nadie vigilando. Para luchar contra el aburrimiento y la apatía, lo que hace es obligar a los ciudadanos a aprender diferentes habilidades, tanto rurales como mecánicas, o sea, cultivar la tierra, ser ganadero, cómo cuidar a los animales, ser mecánico por si se va la luz y esas cosas, para sobrevivir en los últimos días, los últimos supervivientes que queden, pero que recordemos eran personas muy mayores como para hacer estas cosas. Asimismo, se les obliga a hacer trabajos en beneficio de la comunidad, pero los que ellos quieran. Precisamente el protagonista dice que Chan lo que hace es dar pequeñas libertades para no parecer un tirano o una dictadura. Una cosa peculiar es que muchas mujeres han sufrido crisis nerviosas por el hecho de no poder ser madres y de tenerlo completamente vedado, que eso es algo que realmente puede suceder y no le sucede a todas las mujeres, evidentemente. El protagonista explica que al principio de todo había mujeres que tenían embarazos ficticios, embarazos psicológicos, que incluso engordaban y tenían la barriga tipo embarazo, pero que evidentemente no estaban embarazadas, y que eso mutó en mujeres que se dedicaban a pasear a muñecas bastante realistas en sus carritos, habiendo las muñecas premium, que había la muñeca de los 6 meses, de los 12, de los 18, y allí se quedaba porque allí ya empieza a andar el niño y ya no se puede ser tan realista. Asimismo, otra forma de mantener esta ficticia maternidad era a través de los animales domésticos, con los gatos y con los perros, que se hacía ver como que eran ellas las que alumbraban cada vez que tienen cachorros o gatitos. Bueno, es la forma que tiene el cerebro de lidiar con todo lo que sucede. Yo os digo una vez más que me gustaría pensar que a mí no me pasaría algo así, pero no, que no me parecería extraño que más de una persona reaccionase de este modo. En los primeros capítulos, Theo explica su niñez con Chan, que venía de una familia rica por parte de su padre, que no era su tío carnal, y que Theo, que vivía solo con su madre, que no tenía demasiado dinero, pasaba las vacaciones de verano en la mansión de la familia de Chan, para que así Chan no tuviese que fingir que tenía algún amigo y pasaban las vacaciones juntos. Desde el primer momento, el protagonista reconoce que tanto él como Chan tienen una actitud completamente separada del resto de la humanidad y que tienen una superioridad moral de que únicamente ellos saben lo que es correcto. Y aunque Theo fue consejero personal de Chan cuando este subió al poder, hace 3 años que ya no lo es, porque no podía influir de ninguna manera en las decisiones y se sentía como que estaba allí simplemente para hacer bonito, porque era el único familiar vivo que le quedaba al guardián. Y además, 1 año antes, su mujer lo dejó por otro hombre después de una vida muy larga e infeliz. Y tal cual dice, todo se rompió cuando maté a mi hija. Y dices, ¿pero qué me dices? Y sucedió que en 1994 atropelló accidentalmente a su hija cuando salía para trabajar, ya que no sabe si fue él o fue su mujer que la tenía que estar vigilando. No cerraron la puerta de la entrada y la niña salió corriendo y se aproximó por la parte de atrás del coche, por lo que él no la vio, y cuando tiró hacia atrás para poder maniobrar para salir por el césped, la atropelló.
y la mató, porque claro, tenía 18 meses. Si te atropella un coche, sobrevivir no vas a sobrevivir por muy lento que vaya. Pero sin embargo dice que, bueno, que sí, que le importaba a su hija, pero que tampoco fue algo que lo marcó excesivamente. Pero evidentemente a su mujer sí, y tal cual mató a su hija, se trasladó a otra habitación de la casa, cosa que yo también hubiese hecho, me habría ido directamente, no porque haya matado a la hija, sino por su reacción tan fría. Aunque seguramente tampoco me casaría con un hombre así. Y bueno, desde entonces vive su existencia tranquila, dando sus clases a jubilados y a personas de la mediana edad, como él, que tiene 50 años, hasta que un día en que está asistiendo en la iglesia, que evidentemente la iglesia ha perdido a muchos fieles que no le encuentran sentido a la religión, como es natural, y se le acerca una mujer joven, Julian, que asistió a alguna de sus clases y que tiene una mano deforme, pero que es muy hermosa. Y Julian le dice que forma parte de un grupo de 5 disidentes, aunque para mí no son exactamente disidentes, pero bueno, la cuestión es que le dice que quieren que hable con su primo, con Chan, antes de que realicen ellos cualquier tipo de acción, y le pide por favor que se reúna con ellos. Aunque Theo no le hace ninguna gracia reunirse con estas personas porque sabe que solamente le van a llevar problemas, decide que será aún más problemático si no los ve, por lo que se reúne finalmente con ellos en una iglesia abandonada, y estos le dicen que quieren que hable con su primo para que haya ciertos cambios en el régimen y ser un poquito más democrático. La cosa es que solamente reunirse con él, Theo ya hace una evaluación un tanto funesta, pero que bueno, que luego resulta tener bastante razón. Se da cuenta de que no es un grupo que esté cohesionado y está muy desorganizado, y que además cada miembro busca algo diferente al formar parte de ese grupo, que no tienen ni siquiera un mismo objeto. A Julian la mueve la humanidad y quiere que las condiciones de los trabajadores extranjeros que trae el Reino Unido de otros territorios mejoren, ya que viven en condiciones inhumanas y cuando cumplen los 60 años los echan del país para que sobrevivan con lo que tienen y ni siquiera han podido ahorrar. Y que además se dejen de celebrar los quietus, que son suicidios multitudinarios de gente mayor, que los meten en una barquita y los dejan ir al mar, allí que se mueran ahogados. Y dice que no son en realidad suicidios, que aunque empezó siendo suicidios, en realidad son asesinatos por parte del gobierno para deshacerse de las personas que no aportan nada a la sociedad. El marido de Julian, Rolf, se presenta como el líder, y Theo enseguida ve que es alguien simplemente con sed de poder, que odia a Chan pero por envidia, porque simplemente quiere estar en su lugar. Después está Miriam, que es una partera que evidentemente no ha tenido trabajo de ello en los últimos 25 años y que se ha unido allí porque su hermano fue condenado por un hurto y fue enviado a la isla de Man y consiguió escapar, siendo el único que ella sepa que haya conseguido escapar, y antes de que lo pillasen y lo matasen, le explicó las condiciones que se estaban viviendo en la isla, que había incluso canibalismo, y por lo que ella quiere mejorar la situación de la isla, que vaya alguien allí a meter orden. Después, el cuarto es Luke, que es un cura cristiano que también lo mueve la humanidad. Y finalmente Gascoigne, que es el más joven del grupo y que viene de una familia militar y que simplemente está indignado con lo que se ha convertido los granaderos. Así que cada uno va a su rollo. Aunque Theo no quiere problemas, le pica la curiosidad y les dice que decidirá si habla o no con Chan después de ver un quietus, porque si efectivamente pasa lo que ellos dicen, tendrá razones para ir a hablar con él. Evidentemente va al quietus, ve lo que pasa, que todas las mujeres, porque es un quietus de mujeres, están drogadas y no saben lo que está pasando, y las que están más despiertas e intentan escapar las matan directamente o las dejan inconscientes y las meten en la barcaza. Se queda claro muy asustado y muy indignado, y dice, esto no puede estar pasando, porque él era uno de los que mantenía los ojos cerrados a pesar de haber estado dentro del consejo durante muchísimos años. Así que se decide en ir a ver a su primo y le explica todo lo que está pasando, porque es tan inocente que piensa que es que no saben lo que está pasando, y cuando se da cuenta de que sí que lo saben y que encima cuando Chan le acompaña en su regreso y básicamente lo amenaza diciendo que no tolerará a los disidentes, ni siquiera a él, dice, bueno, aquí hay
están pasando cosas feas. Y eso es simplemente el inicio del libro y todo esto va avanzando, es su despertar a todo lo que está sucediendo. Y es interesante, pero tampoco os esperéis la mejor obra del siglo XXI porque no lo es. Espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, si no, dadle un like. Dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.